Recibimos y le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Octavio Lister en este segmento de cada viernes en Contacto con el Mundo. Saludos, doctor. Buenos días, Víctor. Muy complacido de estar nueva vez después de este receso de Semana Santa. Así es. Y saludo a nuestros amigos acá, a Anthony y a Mervy, y a los del Control Master, por supuesto, a los amigos televidentes. Así es, y donde quiera que se encuentre nuestra queridísima compañera de cada día, Nelly Ten. ¿Todavía es compañera? Sí. Pasa que compromisos en el día de hoy le impiden, compromisos fuera del programa le impiden estar con nosotros. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio que hacemos cada viernes con esos hechos que fueron noticias alrededor del mundo y tenemos que usted se va a referir al discurso tremendista de Donald Trump, que cada vez que habla, truena. Sí, muy bueno eso. Bueno, parece que hay una competencia discursiva entre Donald Trump y Javier Milei, porque cada vez que dicen algo sin ningún tipo de empache ni nada, se destapan y obviamente uno dice, pero en el caso de Donald Trump, pero esto no puede estar sucediendo en Estados Unidos. En días pasados, antes de la Semana Mayor, él dijo que si él perdía las elecciones, iba a haber un baño de sangre en Estados Unidos. Óyeme, tú dices, ¿y de qué país latinoamericano es que estamos hablando? No, estamos hablando de Estados Unidos, del Imperio del Norte. O es Trump o es Maduro que está hablando. Exacto, sí, que dice Maduro que las elecciones más limpias del mundo. Pero mira, déjame decirte algo. Yo sé que Maduro ha cometido muchísimas inmadureces, ¿oíste? Pero están invitando a los veedores. Ojalá que no hayan entendido los bebedores que vayan a Venezuela. Los veedores internacionales, entiéndase, los observadores. Y están ya para acreditarlo y todas esas cosas. Claro, la forma que está tratando la oposición, no hay ningún tipo de diferencia como lo está haciendo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Si tú entiendes que tienes mayoría, que el pueblo te quiere, todas esas cuestiones, ¿qué necesidad tú tienes de tratar de evitar que comparezcan cuando la oposición está dividida? ¿Tú me entiendes? Eso es como los que compran cédulas en nuestro país, que si ya están ganados y tienen la mayoría, ¿qué necesidad tienen eso de doblegar las voluntades, que es un daño al que se le está haciendo a la democracia dominicana? Pero retornando al ámbito internacional, Donald Trump, después de decir eso, antes de ayer, se fue a Michigan, a 1.800 kilómetros de distancia de Texas. No a la frontera, sino a 1.800 kilómetros. ¿Por qué fue allá? Porque allá asesinaron a una latina y quien la mató fue un mexicano. Entonces eso le servía a su discurso de que óyeme bien, los migrantes ilegales son asesinos, son violadores, son terroristas, bueno, todos los epítetos descalificativos que tú te puedes imaginar. Entonces cambió su discurso y dice, parece que le dijeron, no, presidente, usted no puede referirse a eso. Y puso un letrero delante de él, paren el baño de sangre de Biden en la frontera. O sea, que el baño de sangre que él se refería ya no es si él pierde las elecciones. Obviamente, y si la pierde porque seguiría Biden y seguirían los inmigrantes. Pero es un odio hacia los inmigrantes. Tú no puedes generalizar eso. La mano de obra de la mayoría de estos estados fronterizos de Estados Unidos están en manos de mexicanos. ¿Tú sabes cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? 35 millones. Es otro país. Entonces, obviamente, con lo que está pasando ahora con toda esta caravana de Centroamérica y todas esas cosas, se filtran delincuentes. Entonces hay que ser cuidadoso al referirse a temas como ese. Claro, porque entonces él se está restando los votos de los latinos, porque se sienten que están siendo marginados. Pero, óyeme, el otro tema ahí mismo, el otro tema que tenemos. El de Colombia. No, el de siguiendo en esa misma línea, sí. el culto a la personalidad del propio Trump. Óyeme, ahí queda retratado. Los parlamentarios republicanos quieren rebautizar el aeropuerto Dulles International de Washington para ponerle el nombre Aeropuerto Internacional Donald Trump. A un político candidato que está vivo y coleando, quieren quitarle el nombre que tiene
varias décadas, Dulc, ¿verdad? Para ponerle el nombre de Donald Trump. Estoy diciendo que esto es una democracia latinoamericana. Pero en el momento que se hace esa propuesta, doctor. ¡Claro! Porque si tú me dices, mañana pasaron las elecciones y Trump una vez más alcanzó el poder de los Estados Unidos de Norteamérica y se hace esa propuesta, bueno, él es el presidente y él tendrá los mecanismos para incidir en la decisión de quienes toman la decisión de poner el nombre. Perfecto. Y poniendo el caso de que pierda. Obviamente ya fue presidente. Y que entonces el presidente actual, el Congreso actual, pero un candidato entiende que aportó a la sociedad norteamericana y que es merecedor de que se le ponga el nombre de Donald Trump a un aeropuerto. Y eso es otra cosa. Exactamente. Entonces, yo una vez... Pero en plena campaña electoral en oposición. Yo pensé inmediatamente en Trujillo. Provincia con el nombre del papá, de la mamá, de él. Pero estando en el poder, doctor, perfecto. Todo se logra cuando tú una dictadura y usted está en el poder. Benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Bueno, cada día no nos podemos sorprender de lo que está pasando en Estados Unidos, porque Biden también está totalmente desorientado, por no decir el término que corresponde, por respeto. Pero en eso se debate las elecciones norteamericanas. ¿Tú sabías que hay una descendiente dominicana que está compitiendo a la presidencia y que en las elecciones pasadas sacó más de 85,000 votos? Pero esa va a disolver todo, va a disolver Es increíble, increíble. Doctor, vamos a pasar entonces a la situación de Colombia, donde rompe relaciones diplomáticas. Primero vamos con Milei. Ok. Perfecto. El presidente de Argentina, Javier Milei, pues reitera reclamos sobre las Islas Malvinas. El pasado día 2 de abril se conmemoraba el 42 aniversario de la guerra de las Islas Malvinas, que se le llama también en inglés las Islas o Falcon Island, isla de Falcon, o sea, de águilas, ¿verdad? Que Inglaterra dice que es de ella y la ocupó, pero esa isla pertenece a Argentina. Queda a 660 kilómetros de Argentina, mientras queda miles de kilómetros de Inglaterra. Pero ahí se asentaron unos criadores de ovejas y cosas de Inglaterra, y cuando el conflicto que hubo después de la guerra, porque eso tiene también otra arista, y había un gobierno militar creo que era Videla, en Argentina, y buscando la manera de distraer la atención pública, le declaró la guerra a Inglaterra, pero no contaba de que Estados Unidos no es aliado de América Latina. Estados Unidos es aliado de Inglaterra, y fue quien le suministró todas las informaciones, el espionaje y todas esas cosas, el movimiento de los militares argentinos, y obviamente fue una guerra fratricida en el sentido de que murieron muchos soldados argentinos, y muchos murieron no a causa de la guerra misma, sino murieron del frío, de hambre, porque es una isla así, en el mar, donde el frío es inmenso y todas esas cosas. Y obviamente si Milei se autocalifica como de ultraderecha, libertario, y todas las reformas que está tratando de imponer son reformas tremendistas, entonces ahora revive esto de la historia para congraciarse, pero al mismo tiempo está enfrentando a los ingleses. O sea, fíjate cómo se maneja el escenario político en América Latina. Pasemos ahora al otro. Correcto. Entonces vamos de Argentina, nos vamos a Colombia, donde precisamente, doctor, pues los diplomáticos de Argentina rompen las relaciones por declaraciones infames precisamente de Milei. Mira, Milei va a todos los programas que lo entrevistan y lo agarran a cada rato asando batata. Fuera de base. Sí, porque cuando le hacen la pregunta, ¿qué usted opina de Gustavo Petro, el presidente de Colombia? ¿Verdad? Él dice, ese es un asesino, terrorista y comunista. Óyeme, ¿qué necesidad tú tienes de proferir todos esos epítetos contra un colega de un país en donde él fue electo presidente democráticamente?
y además con el que tiene excelentes relaciones. Y además Colombia es uno de los países más grandes, con mayor riqueza en América Latina y concretamente en América del Sur. Y obviamente reiteró esto en otro programa. Mira, ni es asesino, ni es terrorista, ni es comunista. Él sí lo ha dicho que perteneció a la guerrilla del M-19, pero la guerrilla del M-19 surgieron estando yo en Colombia estudiando en la universidad, estudiando Derecho, porque las elecciones de 1970 la ganó Gustavo Rojas Pinilla, un dictador, es decir, un presidente de facto que hubo cuando no se pusieron de acuerdo los liberales y los conservadores, y fundó la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, un partido político, pero fue, si se quiere, un dictador blando, porque no cometió crímenes ni nada de esas cosas. Y resulta, yo me recuerdo que yo como estudiante le di mucho seguimiento a esas elecciones y estaba ganando Rojas Pinilla, y a las 12 de la noche nos acostamos y al amanecer ganó Misael Pastrana Borrero del Partido Conservador por los votos de los colombianos en el exterior. ¿Usted pensó que era aquí en el país que estaba? Sí, no, y todavía yo no estaba ni en política, ni nada de esas cosas. Entonces, obviamente, a Gustavo Petro no le quedó otro recurso que romper relaciones con Argentina. Pero no vayamos muy lejos. La última noticia que yo di cuando venía para acá es que Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en el Ecuador por unos juicios de valor que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Óyeme bien, entonces Noboa declara persona no grata. Para mí eso es lo más ingrato, porque cuando designan un embajador ante otro país, obviamente el primer acto que se hace es presentar las copias de estilo y después ante el canciller, después las cartas credenciales ante el presidente de la República, que es una carta que le envía el presidente de la República, valorando lo que son las relaciones y que ese va a ser su representante, porque si bien es cierto que el embajador representa a un Estado, pero el jefe de la diplomacia del servicio exterior es el presidente de la República, ¿no? Entonces, cuando hay cualquier tipo de conflicto, dime y direte, llaman al embajador que puede haber hecho una gran labor y le entregan una comunicación diciendo le declaramos persona no grata y le damos 72 horas para abandonar el país, como si fuera un delincuente. Entonces, obviamente, paga los platos rotos. El mismo presidente que recibió la carta credencial, pues entonces después resulta que la Cancillería te declara persona no grata. Tú tienes que salir con lo que tienes puesto y no tienes tiempo de recoger tus bártulos, como decimos en el Cibao, y tienes entonces que irse por ahí mismo. Claro, estos son pasos previos al rompimiento de las relaciones. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Quién está detrás de todo esto para dividir los gobiernos progresistas y de los gobiernos populistas o los gobiernos de derecha? Es buscando que no haya unidad en América Latina. Así es. Doctor, vámonos entonces a Perú. La situación de Boluarte. ¿Esta es la presidenta de los Rolex? Esa misma, de los roles y de los errores. Sí. Óyeme, ella sale en todas partes con su reloj y bueno, ahí hay fotos. Pero doctor, ¿y qué tiene de malo que una presidenta de cualquier país del mundo pueda tener una prenda como por ejemplo un Rolex? Son 3 o 6, son 6 Rolex. Óyeme bien, porque es otra cosa. Están pasando las fotos de eso, de los Rolex. Sí, están por ahí a punto de la va a colocar. Oye, sí. Esa, porque como decían, pues, es como uno que tiene un carro de alta gama, pero si tú tienes una gama de carro, pues obviamente llama la atención. Y fuera de eso, una pulsera Cartier de $50,000. Y fuera de eso, cuenta en el banco de más de $300,000. O sea que se entiende que no tiene cómo justificar. ¿Cuántos Rolex, doctor, allá el asistente, tiene Hipólito Mejía Domínguez? No sé. No. Porque solamente lo conocemos el que él exhibe a diario, pues sabemos posible que lo alterne. Fíjese
fíjese, cuando usted ve a Hipólito Mejía en cualquier intervención, fíjese, mírele la mano izquierda, usted ve el hermoso Rolex que tiene Hipólito Mejía. Yo no me había dado cuenta, pero está bien, tú usted puedes sabe, tener... Usted sabe que los asesores, cuando asesoran figuras, y sobre todo del mundo político, lo primero que lo orientan es diciéndole que los accesorios y las piezas que tú vayas a usar no deben llamar la atención, porque quien tiene llevado eres tú como figura. Por ejemplo, y yo tengo qué sé yo, son cosas que a mí en lo personal me llaman la atención. Cuando yo veo a Hipólito Mejía, le voy a las manos para verle el rol que él tiene. Pues mira, a partir de ahora le voy a ver las manos, sobre todo porque él nunca usa manga larga, siempre está en Con un ejemplo de Hipólito, porque ya es una costumbre claro. verlo. Pero, por ejemplo, ¿desde cuándo puede llamar la atención un accesorio como ese, por ejemplo, sobre todo a ese nivel de una persona que, por ejemplo, que guste de prendas como esa? Lo que pasa es que aquí en Dominicana eso es válido, pero en esos otros países no. Dice, porque son países como pobres. No, porque son países que, quieras o no, a pesar de la crisis que ha atravesado, y lo más doloroso de esto, como tú dices, por tener relojes, entonces yo digo hacer un escándalo en un país que es pobre y que lo que salga en primera página de los medios sea el Rolex de la presidenta. Sí, pero con una inestabilidad política tremenda. En 6 años han pasado 5 presidentes. Hay 2 presos, 2 han muerto, uno se suicidó, ¿no? Y a ella le hicieron allanamiento en Semana Santa. Y ella dice que fue sorpresivo, que fue un abuso, pero fue el Ministerio Público con muchos policías. Óyeme, no encontraron nada en la casa, ¿eh? A buscar Rolex. Buscando, sí, pero está citada hoy ante la Fiscalía, tiene que ir a responder. Doctor, ¿usted recuerda a Ferdinand Marcos? Sí, el de Filipinas. Sí, de Filipinas. Que salía a cazar delincuentes y narcotraficantes. Doctor, mira ahí, estamos viendo el Rolex de nuestro ¿Y tú crees que eso es un Rolex? Sí, señor. No, hombre, eso es un relojito, olvídate. Está bien, dígaselo. Eso es un Casio. Sí, dígaselo al mundo, sí. Entonces ese es otro de los caros que lo usan. Porque eso es lo que le gusta. Le decía de Ferdinand Marcos, la esposa, que se hizo famosa con el closet de zapatos que tenía la señora. Claro, ya eso es un asunto que raya lo excesivo. O sea, no sé cuántos miles de zapatos tenía la señora en el closet, la esposa del presidente de Filipinas. O sea, que lo que yo digo es que a ese nivel, si hay gente que tiene hobby, claro, son hobbies que no son tan sencillos como ese, pero no creo que eso sea para revolucionar y que en un país se esté hablando del rol de la presidenta de la República. Sí, pero te voy a decir algo peor. Tú sabes, ya un grupo de legisladores de izquierda han presentado una moción en el Parlamento para pedir su destitución. Allá le llaman por permanente incapacidad moral. Un enriquecimiento ilícito, pero óyeme, por eso mismo destituyeron a Pedro Castillo y lleva casi 2 años preso. ¿Tú me entiendes? Y ella fue la presidenta que permitió la masacre de indígenas, de campesinos, más de 50 en la calle, que ordenó a la policía disparar porque se daba cuenta, y al ejército, que era posible que hubiese una sublevación total. Entonces por eso no la juzgaron. Ahora por los relojitos. Ahora ellos llaman que eso es enriquecimiento ilícito y que no tiene cómo explicar esto, y obviamente fue citada por la Fiscalía, pero tú dirás que eso es ridículo, pues yo te voy a hablar de la experiencia en Costa Rica. Óyeme, el presidente Luis Guillermo Solís fue interpelado en el Congreso, la Cámara de Diputados, por cosas totalmente irrelevantes. Pero el que lo sustituyó del mismo partido, un partido que desapareció porque no sacó ni un diputado en las elecciones pasadas, yo quiero que tú sepas que el Carlos Alvarado, creo que era así, creó una oficina, allá no hay Palacio Nacional, sino Casa Presidencial, que por cierto, si tú ves el Palacio Nacional de aquí, claro, lo hizo el dictador Trujillo, y tú ves lo de allá, tú piensas que es una compañía de cacao o algo así, un almacén, que era de una compañía de fertilizantes mexicana, se retiraron del país, se la donaron al gobierno de Costa Rica y ahí instalaron la Casa Presidencial.
Pero ese presidente, mediante decreto, creó una unidad de datos e información, óyeme, y él empezó, el encargado, a pedirle a los planes sociales que tienen todos los datos de los costarricenses que reciben ayuda solidaria, etcétera, inmediatamente protestaron porque está yendo en contra de la intimidad de la persona, porque ahí tenían todos los datos. Vamos a extrapolarlo aquí. Una especie de la ley 0124, que eso se ha quedado en el limbo, ¿verdad? Que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, antes era el Departamento Nacional de Investigaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que al presidente le allanaron en la casa presidencial, le ocuparon los celulares, se lo llevaron, el carro se lo llevaron, la laptop, y ya pasó su presidencia y eso se ha quedado así. O sea, pero oye, lo mejor, él se fue a una playa de Costa Rica un fin de semana con la esposa y los hijos. Y lo llamaron a explicar que quién pagó el hotel de la esposa y los hijos y que quién le pagó a los policías que iban a custodiarlo. O sea, es un exceso, tú no te puedes ir al otro extremo. Es ridículo eso, doctor. Y si tú tratas de aplicarlo aquí, imagínate, me está botando ya. No, doctor, para nada. Doctor, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada viernes, en este importante segmento En Contacto con el Mundo, haciendo una síntesis de esos hechos que fueron noticias alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros. A ti. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.